Vamos a empezar, ¿vale? A ver, aquí claro, hablar de ti, escritor, poeta, profesor de lengua valenciana, creador de la rima JB. Aparte has hecho un montón de otras historias, he leído en tu página, aparte de la recreación de rima JB, creo que también has hecho otras historias en cuestiones de estas, ¿no? ¿Has creado un vocabulario o algo parecido? Exactamente, lo que he creado es una lengua artificial que se llama Balchove, al estilo del Volapük, o el Ido, o el Interlingua, o el famoso Esperanto, partiendo desde cero, intentando subsanar errores que he encontrado en diferentes lenguas como el español, valenciano, italiano, pues todas las lenguas tienen errores y tienen todo eso, vicios y deformaciones. ¿Todo eso sirve luego? Es decir, hay gente, imagino que sí, independientemente, por ejemplo, profesores y estudiantes o gente interesada en esa materia, ¿se aplica? ¿Tú sabes si se aplica todo eso o lo aplican? Para nada. Todas las lenguas de laboratorio, todas las lenguas artificiales han acabado metidas en un cajón y no han valido para nada. La única que tuvo cierta repercusión fue el Esperanto, y tuvo cierta repercusión porque cuando se creó, o a poco tiempo de crearse, hubo un lugar, un punto del mundo que no recuerdo cuál es, donde se hablaba Esperanto como lengua madre. Entonces, al hablarse Esperanto como lengua madre, tuvo la posibilidad de obtener un código ISO para la lengua. Y al tener el código ISO pasó a ser una lengua. Cosa que yo, por ejemplo, no he obtenido porque el Balchove, que es como se llama, no es lengua madre de ningún punto del mundo y nunca se ha hablado Balchove. Y eso ha pasado con la mayoría, con el Ido, con el Interlingua, con el Volapük, ha pasado... Da la sensación de que la gente no se quiere entender, ¿no? Parece que no se quiere entender la gente, ¿o sí? No es que no se quiera entender, es que una lengua impuesta, una lengua artificial, es difícil que cale en la gente, porque la gente tiene su propia lengua de cuando ha nacido, que es donde se encuentra a gusto. Y además, una lengua que tenga visión o que quiera ser de ámbito mundial, que tenga esa perspectiva de ser la lengua para todo el globo, digamos que llega un momento dado que es casi imposible que llegue a ser verdad y realidad. Porque hay una máxima de la sociolingüística que dice que aunque se hable la misma lengua, si se habla en dos puntos separados, distantes, y que no se hablen entre ellos, al final cada punto llega a tener sus propios giros, sus propios modismos, sus propias deformaciones, y cada punto en concreto, pasados ciertos años, sería una lengua diferente. O sea que tener, que se lo pasa por ejemplo con el famoso argentino, que el argentino pues, o el español que se habla en Argentina, ellos lo tienen casi como argentino, en lengua independiente, porque es lo más diferente al español, más que lo que se habla en Colombia, o que se habla en Venezuela, o lo que se habla en otros puntos de Sudamérica. O sea que una lengua con carácter, o que quiera ser universal, yo pienso que de momento no va a poder funcionar. Bueno, nos habíamos quedado ahí. Pero a mí, ya metido en una línea antes de que me el tema, sí. A mí lo que me sirvió es como hacer un ejercicio de estilo, o sea, claro, como aprender de otras lenguas y saber un poquito pues cómo se desentrama el tema de las lenguas. Para mí fue un verdadero gozo poder hacerlo, pero hasta ahí. Ya. Bueno, quién sabe, ¿no? El tiempo es posible que, ¿no?, que haga que... Bueno, a ver si mi nieto lo ve. Bueno, nos habíamos quedado. Creador de la rima JB, aparte de ¿cómo has dicho? Era Balchove. Luego eres presidente de una asociación artística multidisciplinar. Sí, Asociación de Arte Multidisciplinar. Mistium. Bien, por lo tanto, multidisciplinar encaja perfectamente contigo, dado lo que te he comentado, ¿no? El escritor. Pues, ¿y qué te sientes más? ¿Presidente de Mistium? Poeta, escritor, profesor de lengua valenciana, creador de rima JB, creador de un determinado léxico, lenguaje? Esa es una pregunta compleja. Primero diría que lo que me siento y lo que debo sentirme es persona. Y a partir de ahí, dependiendo de qué días y qué situaciones, pues me debo de sentir más una cosa que otra. De hecho, yo me siento muy cómodo, me siento bastante cómodo escribiendo, ya sea poesía o sea prosa, novelas, cuentos, me siento muy cómodo. Lo que pasa es que desde que comenzamos con Mistium, que empezó siendo un grupo, luego el grupo pasado año y pico, pues se conformó una asociación, ahora somos ya asociación 2 años, tiene su puntito porque puedes crear de la nada
actos más o menos multitudinarios, más o menos agradables a todos, pero ves que algo va creciendo desde la nada, entonces es importante. Otra cosa que no has comentado, y al hilo de lo que me viene a la cabeza, es que también tengo registradas 4 obras de teatro y tengo... Multidisciplinar. Y tengo por lo menos 2 ya acabadas en el cajón, en espera de poder ser estrenadas. Y te lo decía o me venía a la cabeza por aquello de que es crear algo desde cero. Y es lo siguiente, cuando tú escribes un poema, un poemario o un libro cualquiera, no, o sea, una novela o un libro de relatos, tú no ves la cara de la persona que lo está leyendo, porque la persona lo puede leer 3 páginas antes de dormir, mientras va en el metro, y tú no le ves la cara. Pero la primera vez que estrené la primera obra de teatro, que se llamaba Era el Día, una obra en 2 actos, me llamó mucho la atención, me gustó mucho, me hizo mucho gozo. Yo estaba en la primera fila, mirar hacia atrás y ver la cara que estaba poniendo la gente, ver si realmente lo que se estaba ejecutando en el escenario, que era obra mía, le estaba llegando a la gente. Y me pude dar cuenta que le estaba llegando, pero perfectamente. Pues ese ejercicio de observar a la gente hacia atrás, eso es una experiencia psicológica, es un ejercicio tremendo, porque yo muchas veces me he preguntado lo mismo en cuanto, por ejemplo, aparecen recitales de poesía y demás. Yo siempre he pensado, bueno, si yo me doy la vuelta y veo la cara de los demás, igual veo que a la gente no le hace ni gracia, no le interesa, o igual no entiende ni siquiera lo que está diciendo este señor, ¿no? Pero en este caso a ti te sirvió para descubrir lo contrario, que resultó por lo menos en parte efectivo, ¿no? Por lo menos Sí. esa impresión te causó. Sí, no, y además yo sí que sé que le llegó porque la obra esta Era el Día es un drama bastante lacrimógeno, y sí que había gente incluso que se le veía pues cierto brillo que le caía de loco. Llegar a la esencia, llegar a producir eso no es fácil, ¿no? Aunque somos más lacrimógenos, pero hay que tener cierto... Al igual, por la otra parte, ahora en la Feria del Libro estrené un sainete que se llamaba La Portera, y ocurrió justamente lo contrario, o sea, la gente se reía. Y entonces cuando tú ves que lo que tú has creado sea de humor, o sea para llorar, o sea simplemente... y le llega a la gente porque tú se lo estás viendo en la cara, eso es realmente, bajo mi punto de vista, maravilloso. Por supuesto, estás satisfecho al mismo tiempo, sabes que ha servido, ¿no? No es una novela que vendes 20 millones de ejemplares, no es una novela que ha tenido, pero le estás viendo la cara a la gente, realmente estás viendo en primera persona, en vivo y en directo, que lo que tú has creado llega, y eso es impresionante. Por supuesto, sí, como tú dices, le ves el rostro, tienen cara y tienen entidad, es decir, son seres, son personas, lo demás no sabes a quién le habrá llegado y a lo mejor la impresión que le ha causado. Bueno, pues después de este abanico, que tienes infinidad, podríamos, de todas formas no hace falta, entrar en tu página y observarían la cantidad de premios, que eso es otra historia, la cantidad de premios que tienes a nivel de relatos, poesías y demás. Vamos a hablar, has traído aquí cosas tuyas, pero vamos a hablar primero un poquito de ti, de la persona, es decir, no del escritor y del poeta, aunque yo creo que a veces va unido, a veces es difícil separarlo, ¿no? Oscar Wilde, como decía Oscar Wilde, que quería hacer de su obra arte, es decir, él sentía que su vida era arte y por lo tanto él quería hacer de su vida arte, perdón, lo que te he comentado, es decir, quería transmitir toda su forma de sentir el arte, transmitirlo a la vida, algo que no le salió muy allá, ¿no? Sé si era por la época. Pero en este caso el escritor, el poeta, el creador, va unido indiscutiblemente al ser humano, ¿no? Pero tú podrías separarte, podrías ser Juan Benito Rodríguez Manzanares sin hablar como escritor, como poeta y como profesor. Es para toda la persona, ya no creador, para cualquier persona que se dedique a un trabajo, sea cual sea, es difícil llegar a separar tu trabajo, sea de creación o sea simplemente rutinario en una línea o de montaje, de la persona. Es complejo. Porque yo, por ejemplo, en mi caso siempre llevo papel en el bolsillo, por si andando por la calle se me ocurre algo que me gusta. Y entonces me paro adrede en mitad de la calle y lo apunto. Entonces es difícil separar a una persona de su trabajo. Imagino que, yo no sé el caso, pero imagino que a lo mejor un mecánico también, cuando llega a su casa dirá, oye, mira, pues si apretar aquel tornillo, también te... Lo que pasa es que es importante, a veces, en ocasiones, sí saber separar lo que es tu vida profesional o a lo que te dedicas de tu vida privada. Porque si hay ocasiones en las que no sabes separarlo, no puedes disfrutar de la familia. Y la familia la tienes que disfrutar al 100%. No puedes estar hablando con tu hija, como es mi caso que tengo 2 hijas,
o hablando con tu mujer y estás pensando, ¿y la rima esta? No. Hay momentos que tienes que saber desconectar y debes de saber desconectar. Aunque luego, como te decía, vayas por la calle o tal y se te ocurra algo o vas conduciendo en el coche y dices, oye, si tuviera tal, que alguna vez me ha pasado, y me recuerdo una vez yendo a Castellón, que estaba rumiando en la cabeza unos versos que no me encajaban, que tal, y yo pegándole vueltas y iba solo en el coche, hasta que llegó un momento dado que dije, ahora me gusta. Y paré en el Arten para apuntarlos a adrede. O sea que aunque llegue un momento dado que no puedas evitar escribir un verso o pensar si el tornillo le das media vuelta, sí que tienes que saber separar A raíz de eso, exactamente momentos para estar con la familia. hace tiempo estuvimos aquí con una pintora, una chica joven que empezaba a pintar, llevaba varios años pintando, y le hice esta pregunta, voy a hacerte la misma pregunta porque es algo que me gusta preguntarle a los artistas, a los creadores. ¿Para notar? No, sí, para notar. Porque lo hablé una vez con un matemático, hablamos de este tema, y entonces a partir de ahí siempre hago esta pregunta porque me gusta saber en realidad bueno, qué piensa la persona, en este caso el creador. El matemático me hablaba de que todo, me contaba, me decía que todo, para él, el concepto del mundo era matemático. Es decir, él veía el mundo como matemática pura. Lo trasladamos al filósofo, que él veía el mundo como un concepto filosófico. Para el escritor y el poeta y el creador, también el diálogo suyo del mundo es crear, es desde el punto de vista de la inspiración y del trabajo creativo. Antes de meterme de lleno a contestar la pregunta, yo coincidiría con el matemático. La vida es matemática pura. O sea, vayas donde vayas, todos son matemáticas. Incluso en la concha del caracol está ahí el número áureo, o sea, son matemática pura. Pero luego, aparte de eso que coincidió, decía con el matemático, si la vida para un creador de las letras es todo letras, no. En mi caso no, o sea, no es todo letras. Bueno, tú como eres multidisciplinar, tú tendrías, el mundo tuyo es un poco, ¿no? Una amalgama de cosas. Claro, yo lo veo un poquito desde otro punto de vista y es cada momento, cada sitio estar donde se tiene que estar. No se puede estar siempre con las letras, o siempre con un pincel, o siempre con la matemática, como una prima. Pienso que no se debe estar siempre. Bueno, pues vamos a ver, no se puede estar, pero cuando llegue ese momento lo trasladas al papel. Y ahora tenemos aquí algo para que nos leas, por lo menos alguna cosilla, un relato o una poesía. Una poesía. He traído poesías. En poesía tienes, yo no sé si llamar un carro de premios, pero bastantes premios. Bueno. Que luego hablaremos eso de los premios. Bueno, tienes bastantes premios, es decir, y eso hasta cierto punto pues tiene, ya hablaremos un poquito del significado de los premios, ¿no? Porque en sí el premio, la recompensa, reconocimiento, depende. Pero bueno, vamos a escuchar primero. Bueno, pues he traído aquí, como se puede ver, bastante material, pero voy a empezar por esta, que es una de las últimas que he hecho, y como ayer dijimos, está dedicada a mi mujer. Sí, ayer te refieres al aniversario por si no de Mistium. Por si no se podía decir. Sí, luego hablaremos de eso precisamente también porque estuvimos allí. Y... Bueno, pues ayer fue la clausura del curso 2013-2014 de la Asociación Mistium, y le hicimos en el Castillo de Alacuas, entonces ahí pues hicimos varias cosas, unas tantas de recitaciones, también salió un señor a cantar, tuvimos a un violinista y tenemos a un señor que nos acompañó con la guitarra. Daremos fe de ello porque estuvimos ahí grabando y subiremos también los vídeos para que vean cómo se dio, que estuvo, yo creo que tuvo, desde mi punto de vista, tuvo un espíritu literario, básicamente. O sea, respiró el aroma literario, de las intervenciones, la forma en la que intervenía la gente, la necesidad de relatar los versos, ¿no? Para mí tuvo un espíritu literario. Entonces yo recité esta, que está dedicada a mi mujer, y a mi mujer pues he dedicado muchas poesías a lo largo de mi vida. Y esta se llama Mi estrella. Muy bien. Siempre he querido un trocito de mi cielo valenciano y guardarlo en el huequito que se forma en la mano. Soñar mis noches azules, embriagarme de su olor, vestirme sus bellos tules, deleitarme con su amor. Más, ya nunca miro al cielo si quiero ver una estrella. En mi alma y a ras de suelo tengo la estrella más bella, la estrella de mis amores, esa que habita mi piel y mis momentos peores los convierte en pura miel. El cielo envidia mi hado, pues nunca podrá tener su firmamento estrellado con tu sonrisa, mujer. Tu sonrisa es
solo mía, me extasío en su belleza. Mariposas de alegría me recorren con presteza. Con el brillo de tus ojos, más hermosos que un lucero, engarzaste los rojos de mi amor verdadero. Y por fin, ese trocito de mi cielo valenciano, hoy lo tengo aquí mismito, cogidito con mi mano. Muy bien, esto me recuerda cuando has dicho que es para tu mujer, me recuerda precisamente a las musas, ¿no? A la musa del creador y del escritor. Por supuesto, en este caso, tu musa para esto ha sido tu mujer. Sí, mi mujer y mis hijas, digamos que son las tres personas que siempre están ahí presentes un poquito cuando voy a son las que te dan algo. También, ¿no? Te dan un poco de caña también. Un poco de caña, sí. Hacen... Sí. Más caña me dan las hijas que la mujer, porque la mujer casi todo le parece bonito y casi todo le parece bien. No es demasiado imparcial. Pero la mujer sí que, a las hijas sí que me dan más caña, me dicen aquí o allá y todo. Está bien eso, tener un público crítico ahí que te apriete un poco, ¿no? Es que es lo primordial. Si no tienes a alguien crítico que en un momento dado pueda decirte, mira, realmente esto lo tienes que cambiar, esto no, pues no llegas tampoco a crecer, porque todo lo que haces, todo el mundo te dice que está bien, que está bonito y que es lo mejor, ahí no creces, simplemente te están, como decía el otro día hablando con una mujer, una poeta madrileña, no madrileña, no, de Toledana, pero que viva mucho por Madrid, se llama Cepeda. Antonia Cepeda. Hoy en día hay mucha producción, tanto poética como literaria, pero coincidimos los dos, esta señora Cepeda y yo, que es en gran parte un tanto mediocre, pero mediocre halagada. Para explicarlo de otra manera, digamos que es lo que estaba diciendo, que no hay una crítica constructiva buena, sino que tú haces algo, lo presentas a quien sea suelen ser amigos y conocidos, y no hay ese conocido o ese amigo que tenga, digamos, a lo mejor ese valor de decirte, mira Juan, realmente esto tirarlo que no vale nada. Y entonces, si no tienes alguien que te diga en un momento dado, mira, esto es bueno, buenísimo, pero esto, pues tú crees que toda tu producción puede llegar a ser buena. Y yo mismo, por ejemplo, como decía esta señora, yo entiendo que en un poemario donde metes 40, 50, 70 poesías, como he llegado yo a meter en un poemario, es prácticamente imposible que las 70 sean buenas. Tiene que haber alguna que sea... Precisamente de eso, fíjate, Juan, cuando es un tema que aparte hemos hablado muchísimas veces tú y yo de este tema, el hecho de que algo sea bueno o malo, a mí también es algo que me preocupa un poco, ¿no? Y me preocupa, sí, me preocupa por el hecho del factor calificar que esto es mejor que o es peor, que siempre estoy con el mismo dilema, porque considero, desde mi punto de vista, pues que todas las obras son obras y merecen el valor del artista, pero el hecho de que algo sea bueno y algo no sea bueno, ¿dónde está? ¿Qué lo define o quién lo define? ¿El mercado? ¿La capacidad de transmisión? ¿Que llegue a más gente o a menos gente? ¿Qué hace según tu opinión? Que sea bueno o malo cualquier cosa, sea un poema o sea cualquier cosa que se pueda plantear, en primer lugar es la persona. Lo que es bueno para mí, igual para ti es malo, o viceversa. Eso es lo primero. Primero es la persona. Luego estaría el colectivo. El colectivo es que si algo es bueno y entre varias personas, entre una generación, entre un pueblo, entre un país, la mayoría está por la labor de decir que es bueno, porque será bueno. Y si la mayoría dice que no es bueno, pues será que no es bueno. Y luego está un poco el marketing. Actualmente, hoy en día, yo pienso que después de la apreciación personal, la colectiva está simplemente dirigida e influenciada por el marketing. Y te lo comento porque si se puede contar una anécdota, una historieta que escuché hace pues hará como 3 meses así, lo escuché en la radio. Había un señor con una novela que la presentó a una editorial y la editorial cogió y habló con 2 editores más y decidieron publicarle la novela.
Entonces la novela se la publicaron simultáneamente, no recuerdo los países, pero ponte que eran 3 países que cubrían prácticamente lo que era la totalidad de Europa, no sé, España, Alemania y Croacia, no sé, cubrían todo el centro que era Europa para poder repartir y distribuir los libros. Entonces decidieron publicarla, hicieron una gran edición y al señor en concreto le hicieron una gran publicidad, una gran promoción, y de ser un señor totalmente desconocido con una obra totalmente desconocida, pasó en cuestión de pocos días a ser un bestseller que se vendió muchísimo, pero muchísimo, pues se vendió, bueno, fue algo que arrasó debido a la promoción. Claro. Luego, el mismo comentarista de la radio, que aquí sí que no había que creer, el mismo comentarista de la radio dijo que él lo había leído y que había hablado y había compartido con otras personas intelectuales que tenían pues cierto renombre o prestigio para poder, por lo menos para poder dar su opinión, y todos coincidían con que era una novela mediocre, de mediocre hacia abajo. O sea que realmente calidad no tenía, pero lo que tuvo fue un marketing bestial. Y al tener un marketing bestial, ¿qué ocurre? La gente suele comprar lo que le venden, y lo que le venden es lo que te meten por los ojos en televisión, lo que te meten por los oídos a la radio, lo que te meten a tal. Entonces, si llega un momento dado que tú ves que dices, bueno, y esta novela bueno, habrá que comprarla, habrá que leerla. Un caso también que imagino que recordarás fue el famoso Código Da Vinci, Sí, por supuesto. de la nada, es que todo el mundo tenía la novela, todo el mundo leía la novela, todo el mundo sabía, y ahora después de pasado un tiempo, las críticas de esa misma novela dicen que no era tan buena. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya sabemos que en este caso, dependiendo de ciertas mareas de marketing o porque hay una determinada moda, porque a veces yo creo que es una cuestión de modas también en cuanto a la gente, le da por seguir o arrastrarse a por una determinada novela que a lo mejor a la postre luego, o seguir, por ejemplo, una crítica determinada. Yo te quería preguntar acerca de eso también. El hecho, antes has hablado por encima de que no hay nadie, acerca de que no hay nadie que te diga, oye, tu obra es, darte una opinión más o menos sincera. Que yo soy partidario de eso, es decir, partidario que me digas, no me gusta, con toda sinceridad. Pero sin embargo, a ver qué opinas de esto. Proliferan mucho los críticos, yo creo que hay mucho crítico facilón, que le da por meterse en revistas para criticar novelas, ¿no? O criticar, y es una forma también de, para mi punto de vista, obtener a lo mejor un sitio, un estatus, porque es muy fácil criticar, es facilísimo, de mi punto de vista es muy fácil, aunque yo no me atrevo, yo no tengo el valor para hacerlo. Pero es muy fácil porque es, fíjate si es fácil que pueda hacer que una obra hasta qué punto puede hacer una obra que se eleve y se venda muchísimo, como hasta que la hunda la propia crítica. Ahí es donde voy, la pregunta. Es decir, ¿consideras tú que tanto vale el valor de la crítica literaria que se haga, en este caso literaria? Es decir, que aparezca una serie de señores y den una crítica determinada y el juicio de esos señores sea ponerle un suspenso. ¿Consideras que es tan necesario para que esa obra tenga un valor y la gente la pueda comprar más o menos? pues yo como me dedico a esto, tendría que ser y hablar de manera políticamente correcta y decir que el valor de la crítica de los críticos literarios es lo que realmente va a misa y que lo que digan esos señores es lo cierto y lo bueno. Lo políticamente correcto que has dicho, ¿no? Pues ahora sé incorrectamente político, oiga. Sé soberanamente bien correcto. Eso es un poco como tirarse uno piedras a sus propios tejados, pero lo que ya no es políticamente correcto es que en muchas ocasiones las críticas las hacen personas que tienen unos gustos determinados y que incluso depende de si la trama o el tema de esa novela le gusta a ese señor, la crítica va a ser mejor o peor. Quien tenga una tendencia o una predisposición a que la novela negra le guste más, si coge un chick una novela romántica, seguramente en una primera instancia la calificará si no de patatas, de a mí que esto no me llega, no me llega nada. Entonces, la crítica literaria la hace un señor que está dedicado pues a hacer eso, pero que tiene sus propios gustos y sus gustos van a mandar. Luego está también un poco, bueno, el famoso amiguismo, pero eso no pasa aquí nada más, eso pasa en cualquier sitio y en cualquier trabajo. El amiguismo es algo que va unido al trabajo desde que el mundo es mundo. Entonces,
si yo tengo una novela y tengo un crítico literario a mi lado que es amigo mío, pues quiera que no, pues Ya. va un poco a cargar las cintas. Ya no voy a decir que por esa crítica mi novela vaya a subir 10 puntos, pero si carga las cintas, pues quieras que no, pues siempre es algo a favor que dicen de ti, que es mejor por ir a favor que no en contra. Y al final de cuentas pienso que un crítico literario, que una crítica literaria siempre es buena, siempre, como dice esa máxima, siempre es bueno que hablen de ti aunque sea mal, y entonces siempre está ahí y siempre se puede coger y siempre se puede tener un poquito a mano para tener un poquito orientación, pero que no es la panacea. De hecho, yo, por ejemplo, uno de los últimos libros que dejé sin leer fue Vida de Pi, y justamente lo cogí porque me vino muy recomendado. Y no era por un crítico literario, era por los amigos. O sea, vino muy recomendado. Que a veces es la mejor recomendación. Pero a ese amigo le gustó, yo no lo dejé a medias porque no me gustó el libro. Entonces, igual que me lo recomendó el amigo, me lo podía haber recomendado un crítico literario y haber dicho, oye, Vida de Pi es... Entonces, son Bueno, cosas que están ahí. en definitiva, el tienes que hacerle visto caso. bueno lo tienes que valorar tú luego cuando leas la obra. ¿Tú eres de los que piensan que de todas las obras aprenden, sean buenas o malas? ¿De todas sacas algo? ¿Siempre hay un mensaje en cualquier obra? Hablamos en este caso de una obra literaria. Igual no encaja contigo ese mensaje, a lo mejor, en ese momento. No. Una novela, y eso no tiene casi sentido en las poesías, porque las poesías suelen ser algo más corto, no lleva ese mensaje intrínseco todas las poesías, pero una novela no tiene por qué tener ningún mensaje. De hecho, Ni llegarte tampoco, evidentemente. de hecho, la mayoría de las novelas, por ejemplo, policíacas, no tienen ningún mensaje, simplemente pues una trama donde hay un señor que mata o que roba y tal, y que hay un grupo de policías más o menos buenos, con algún producto por el medio para poner algún toque, y no hay un mensaje de que te diga, es que, porque si no, todas las novelas... Al menos sirve para entretenerte, ¿no? Eso sí. Sí, Pero sí. si no, todas las policíacas Ya. tendrían el mismo mensaje. O sea, la parte mala, los malos no llegan a los malos, y la parte buena Claro. hace los buenos. O sea, que hay algunas que sí que tienen un mensaje. Y sobre todo las que ya no son novelas, sino que las que son de este tema o de este género que llaman de autoayuda. Ahí sí que llevan un mensaje, pero un mensaje cargado, bueno, pues está allí. ¿Vas a leernos alguna cosilla más? Ya que veo que tienes aquí bastante, por lo menos, ya que estás. Todo lo que- Lo que tú quieras, los lees. Un verso, otro verso, un texto, lo que consideres. Luego hablaremos un poco, Pues hemos sí. tocado un poco por encima de los premios, hablamos un poco por eso, y luego hablamos también de Mistium, que lo vamos a nombrar, pero ahora hablaremos un poco eso de lo que significa Mistium, de las actividades y las propuestas. Como tú quieras, tú eres el amo. Nada, aquí no llamo, vámonos todos de Pues- fiesta. Venga, cuando quieras. Pues ahora voy a leer una poesía que se llama Pintor y que está escrita en rima JB, ya que es la rima que yo he creado, le haremos aunque sea un mínimo de publicidad. Entonces esta es la rima JB, se llama... Luego nos Pintor. explicarás qué significa la rima JB, en qué se basa. Claro que sí. Sí, señor. Pinta, pintor, píntame un cuadro hermoso, píntame el alma, píntame gozoso, refleja mi alegría en cada trazo, plasma mi hombría, plasma mi regazo, plasma en tu blanco lienzo mi embarazo o de mi niño su primer abrazo. Mas llama a la vida con tus pinceles, corona a este mundo con tus laureles, con ese genio encendido y fogoso que firme y hábil maneja tu brazo, haciéndonos saborear tus mieles. Osado maestro, altivo pintor, píntame joven, píntame mayor, marcando bien mis rasgos de mujer, o que fui un robusto hombre al nacer. Plasma en tus trazos mi rabia y querer, o bien un bucólico amanecer que me transmita pena o alegría, y que el trazo surque la alegoría de colorear al mismo color y rescate del fondo de mi ser en mi luz, mi oscuridad, mi fantasía. Pintor. Pintor. Eso se lo dices al pintor. Al pintor, el ¿Al pintor. pintor que llevas dentro también o no? De momento no, y no creo que salga el pintor que llevo dentro porque o es muy chiquitito todavía o Bueno, quién está sabe, ahí... igual no es el momento. Rima JB, para que la entiendan para que entienda la gente, ¿qué significa? ¿En qué se basa la rima JB? La rima JB, en principio, el nombre está compuesto por mis dos iniciales. Yo me llamo Juan Benito, pues la J y la B. Muchos de los grandes
maestros de la poesía han hecho lo mismo. Por ejemplo, Jorge Manrique, cuando dijo, pues ahora voy a hacer yo el mismo, pero de pie quebrado, le llamó Las Manriqueñas. Quien diseñó definitivamente cómo iban a ser los versos de 10, los poemas de 10 versos, que son las décimas, le puso, pues yo me llamo Vicente Espinel, pues se llamará Espinel. Entonces yo creé esa nueva rima, pues Muy bien. JB, mi nombre. De hecho, tengo entendido que en Hispanoamérica está teniendo bastante importancia, Sí, que esto pasa como siempre, ¿no? Que eres reconocido fuera en vez de en casa, ¿no? Sí. Eso tiene un nombre, no recuerdo ahora, pero sí, hay veces que tienes que ser fuera de casa reconocido para luego volver a casa ya con los laureles y tal. Bueno, pues la rima JB en un principio, cuando la creé por primera vez, era un poema estrófico de 11 versos en decasílabos, distribuidos de la siguiente manera: un pareado, luego un cuerpo monorrimo al estilo de la cuaderna vía o el tránsito monorrimo, luego un segundo pareado y luego el terzo, que yo digo que es lo que es el alma del JB, porque es realmente lo que es la novedad. Y es un terceto, pero que no rima como los tercetos al uso, que van siempre encadenados, sino que este terzo, rima con las 3 estrofas anteriores. El primer verso con la primera estrofa es un pareado, el segundo verso con la segunda estrofa, que es el cuerpo monorrimo, y el tercer verso con la tercera estrofa, que es un pareado. Y siempre debe ser de rima consonante. De rima sonante, de momento ni lo he admitido ni pienso que lo admita, porque me parece que no me ¿Qué gusta. esperabas? Cuando lo terminaste, ¿qué esperabas? Una vez has hecho tu primer JB, la sonoridad, el ritmo, la estructura, ¿qué esperabas ver? ¿Qué querías plasmar ahí, en esa creación? Bueno, lo que quise plasmar o el motivo de por qué me puse a diseñar una nueva estructura estrófica es por el motivo de que la mayoría de las estructuras poéticas, de las que son cerradas, tipo soneto, tipo pinela, tipo tabarreal, no han variado y no ha evolucionado en muchos años. Yeah. Hay una página en internet que sí que se dedica a recoger las nuevas propuestas, y sí que hay alguna nueva propuesta, pero no son cosas, digamos, propiamente novedosas, sino que más bien es la forma de ordenar las estructuras que ya hay. Y una forma de ordenar una estructura para crear algo nuevo es una cosa, pero crear una estructura nueva con una nueva estrofa incluso que sea diferente a todo lo que hay, pues es algo que, bueno, pues ya no es lo mismo que coger dos pareados, ponerlos y aquí un cuarteto y tal. Y eso fue lo que me movió, o sea, que no había nada nuevo en el horizonte desde hacía, no sé los años que hacía, o sea, los años no contados por decenas, sino por siglos, o sea, hace mucho tiempo. Yeah. Entonces eso fue lo que me movió a crear esta nueva estructura, que no salió del día a mañana, sino que estuve ahí pensando a ver cómo y de qué manera. Y ahora, después de, lo presenté en el 2009, y después de presentar ya algunos años que está presentada, he ido variando la documentación formal para ir un poco, no adaptándola a los nuevos tiempos, porque tampoco ha pasado tanto desde el 2009 aquí, sino para ir añadiendo cosas que iban quedando sueltas. Por ejemplo, admití el JB, que es una variante, que es el JB pero de arte menor. Luego el JB, que es el JB pero de arte mayor, con versos alejandrinos. Y luego el JB pero con estrambotes. Entonces he ido añadiendo cosas para ir enriquecido un poco también. Claro, para que cualquier poeta que se sienta interesado en escribir en rima JB pueda hacerlo en arte menor, en arte mayor, con alejandrinos, de una manera, de otra, con estrambotes. Y aparte no es como suele pasar con el soneto, que el soneto es una estructura también estrófica, que es 14 versos, y pocas veces se suelen poner 2 o 3 sonetos seguidos, porque el soneto es un soneto. Yo en mi caso no, sino que en mi caso se pueden ir añadiendo JBs todos los que uno quiera. De hecho, el poema redondo que yo digo es el JBI, que son 11 JBs de 11 estrofas, perdón, de 11 versos, y cada verso de 11 sílabas. Entonces, 11, 11 y 11, y como coincidían los tres, me pareció que era
que quedaba redondo. Entonces a eso le llamo el JB redondo, y le puse JBI. Y de momento, como decías, en Sudamérica sí que está teniendo bastante aceptación. De hecho, en Venezuela, a través de un señor que se llama Pedro Yapure, incluso está dentro del sistema educativo. De momento no el sistema educativo arreglado de Venezuela, pero sí que en algunos institutos, en algunos colegios... Una alternativa, ¿no? Una propuesta... Sí, y están dando talleres, tengo fotografías de gente que está ahí dando... Por el poco ya tendrás tus alumnos y seguidores de JB, vendrán y dirán, maestro, díganos aquí cómo... Pues eso sería lo ideal. Bueno, vamos a... Después del JB vamos a irnos a Mistium, que hemos hablado un poco por encima, que ayer fue la celebración de los 2 años de vida. Mistium, un nombre como muy rimbombante, tiene un peso el nombre Mistium, y luego multidisciplinar, arte multidisciplinar, es decir, todas las propuestas artísticas, ¿no? ¿Recogéis? Cualquier cosa. Y nace Mistium, yo sé que ya lo habrás contado muchas veces, pero nace, aparte de tu propia inquietud, imagino, artística, ¿no? La necesidad de dar un poco más cabida a un universo artístico aquí en Valencia, para que haya otra propuesta. Pero desde la perspectiva de Juan Benito, también, es decir, independientemente de que nazca como asociación o como grupo literario, Juan Benito necesita crearlo por alguna razón personal, necesita que exista algo donde se masque el arte como él piensa, como él siente, con esa sensación multidisciplinar, abierta a todo el mundo. Pues primero, digamos que el nombre viene por aquello de que la palabra místico me gustaba y parece que es una palabra pues casi ensoñadora, que reúne ahí ciertas connotaciones un tanto extrañas u otras ensoñadoras. Y luego en latín el sufijo o ium es de los más utilizados, entonces poní místico con ese sufijo y quiero místico. Y para que quede así un poco ensoñador, cogí como emblema, como logotipo, la luna, que siempre dicen que la luna es para los locos y los amantes, o sea, siempre tiene la cabeza un poco, no en los hombros, sino flotando por arriba de sus hombros. ¿Y por qué creé Mistium? Por una sencilla razón, y es que hasta que llegó Mistium a Valencia, la mayoría de asociaciones y grupos, digo la mayoría por si alguno se salva, que yo conozca ninguno, estaban solamente dedicados a la pintura, y eran asociaciones de pintores, o estaban dedicados a la poesía, a la escritura, y eran asociaciones de escritores, poetas, perdón, o estaba dedicada pues, a la fotografía o a la escultura o a cualquier ámbito de las artes, pero cada uno en su corralito, separados y con una distancia por el medio para que no se peguen los unos a otros a ninguna cosa. Pero entonces a mí me pareció que lo que eran las artes en general no tenían por qué estar separadas, porque de hecho coincide muchas veces que una persona que escribe le gusta pintar, o una persona que esculpe a la vez pues también pinta, o una persona que canta, o que cante incluso ópera, pues le gusta pintar. Entonces hay muchas veces que en una misma persona coinciden 2 o 3 diferentes facetas de las artes, y no hace falta ser un pintor famoso o un cantante renombrado, o sea, una misma persona, cada cual en su casa, pues puede tener tendencia pues, a escribir un poemita y luego que le gusta pintar. Entonces las artes están casi todas unidas, ¿no? Y esa fue la idea, el planteamiento de poder hacer, pues como se hizo ayer, pues un recital en el que habían 2 fotografías en el suelo delante de la mesa, que fueron las 2 fotografías que ganaron el premio del concurso fotográfico, pero que a la vez había un cantante y había unas recitaciones, y dentro del seno de la asociación Mistium, anualmente, por lo menos siempre hacemos una exposición de pintura, que este año ha sido pintórico-artística, porque hemos contado también con una escultora, y hacemos una exposición de fotografía. Entonces intentamos entremezclarlo todo, porque en la misma inauguración, aparte del famoso vino de honor, que eso está muy acertado porque parece que socialmente una copita queda de categoría, pues hacemos un recital, y en el recital pues se une esa pintura con esa poesía y hace un todo en conjunto.
Y ese fue el porqué de crear Mistium, para intentar unificar todas las artes, todas las artes que se pudieran unir, que suelen ser casi todas. Y como anécdota, podría decir que después de que Mistium se creó, hubieron algunas personas que me dijeron que estaba como un poco tonto, ¿no? Porque eso no iba a ser posible, porque cómo ibas a unir, no sé, a un pintor con un cantante, ¿qué tienen que ver, no? Bueno, pues después de crear Mistium, la mayoría de las asociaciones y grupos que hay ahora en Valencia, que los llevo muy bueno, que conozco de primera mano, la mayoría son multidisciplinares. Todas las asociaciones le han añadido alguna coletilla que ponga alguna palabra que signifique multidisciplinar. De hecho, ahora hay muy poquitas exposiciones que no se hagan sin un recital poético. Y hay muy poquitas asociaciones dedicadas a la literatura que no cuentan con pintores que han hecho exposiciones y demás. Con lo cual, aquellas personas que me dijeron, tú estás tonto, que vas a mezclar ahí, se equivocaban y en ese caso no. En otra cosa igual me equivocaré, pero en ese caso no. Y bueno, ha sido positivo la creación de un sitio, concretamente un sitio donde se congregan todas las disciplinas y que cada uno, pues, porque está abierta, ¿no?, a cualquier persona que tenga inquietudes artísticas. Claro, cualquier persona y cualquier sería tipo... interesante decir cómo se pueden poner en contacto también. Cualquier persona que sienta dentro de sí que es un poeta, que es un escritor, que es un pintor, que es un cantante, que es un escultor, un grabador, no sé, cualquier tipo de arte escrita, escénica y plástica, porque también tenemos un grupo de teatro que por hecho de teatro, como decía Ayudas de la Portera, o sea, cualquier persona que en cualquier vertiente, como decía, de las artes escritas, escénicas y plásticas, tiene cabida en Mistium, porque justamente es para eso, para dar salida y para poder promocionar y poder unir todo tipo de arte. ¿Y cómo se puede poner en contacto? Pues bueno, en Facebook tenemos una página que es exactamente Asociación de Arte Multidisciplinar, Mistium, sin más. Luego tenemos una página web que se actualiza pues muy a menudo, que es mistium.com, bueno, http://www.mistium.com, que esa es nuestra página oficial. Y ahí está puntualmente recogido todas las acciones que hacemos, todos los eventos que hacemos, todo lo que... Y para ponerse en contacto, ahí mismamente en la página, en mistium.com, hay el correo donde se puede enviar, pues yo soy Pepito Fernández y yo soy cantante, y si no, pues el correo es tan sencillo como mistium@mistium.com. Más sencillo no puede ser. Entrando una vez ahí en internet, en Google, buscando Mistium, yo creo que aparece la primera. Sí, Yo sí. me tengo la sensación de que Sí. muchos lo he encontrado, o sea, lo he buscado así, Aparece la claro, primera. aparece la primera. Sí. Vamos a ir terminando y me guardo unas preguntitas para el final, pero si tienes algo para leer, alguna cosilla más, si quieres, Sí, tengo alguna cosita más, algún verso, como tú quieras. Y luego haremos unas últimas dos preguntas, una de carácter, digamos, más literario y luego otra más personal, que será con la que cerraremos nuestra velada de hoy. Cuando quieras. Pues la que voy a leer ahora se llama Guerra y está dedicado a las guerras, no a la que tuvimos, aunque suene, pueda ser a nuestra guerra civil, sino a cualquier guerra. Dice: verdea el olor a muerto sobre el pecho de mi padre, que al raso, frío e incierto abona a rosa y baladre lejos de su amado hogar y de sus seres queridos, muy lejos del verbo amar que arrulla sus sentidos. Me dejó triste y vacío, y sin su especial cariño que añoró el corazón mío, corazón de un tierno niño, que no entendía de guerras, de patrias o de ideales, pues desde siempre mi tierra fueron los grandes bancales que mi padre cultivaba, ajeno a toda contienda, y yo junto a él jugaba, correteando en la hacienda. Mas quiso un aciago día que en pie las armas se alzaran, y en el país que vivía todo el amor se llevaran. Mi padre, triste y callado, en su petate metía
una foto que angustiado de pena lo estremecía. Mi madre junto al hogar a mi padre se aferraba, le prometió no llorar. Mas de su alma se escapaba una perla de agonía que con un brutal desconsuelo su corazón le partía con enfermizo desvelo. 1000 besos enamorados, todos dulzura y calor, osados y delicados daba mi padre a su amor. Luego me miró a los ojos y me estrechó entre sus brazos, y entre tristes acongojos me acurruqué en sus abrazos. Jamás conseguí olvidar la tristeza en su mirada, ni su imagen al marchar abatida y angustiada. La guerra al fin acabó, tras varios años de infierno, y la lucha se llevó a ese niño dulce y tierno, y a su padre nunca más consiguió volver a ver, y a su buen padre jamás su abrazo pudo ofrecer. Dicen que fue una victoria, que la guerra la ganamos, y que fue la misma gloria para este país que amamos, mas no lo fue para mí, ni lo fue para mi madre, pues en la guerra perdí los abrazos de mi padre. Esos mismos que en la noche sus manos me regalaban con amor y con derroche. Dios, cómo le amo y le amaba. En esa guerra de locos nunca hubieron vencedores, solo muertos y no pocos mutilados y traidores. En donde mi padre yace, no sé si sabré algún día, mas mi amor por él renace envuelto en melancolía. Verdea el olor a muerto sobre el pecho de mi padre, que al raso, frío e incierto, abona a rosa y balada. Un canto nostálgico, doloroso, también un poco reivindicativo acerca de la inutilidad de la guerra y eso. Pues eso, exacto, no es la guerra que tuvimos, sino cualquier guerra. Cualquier guerra, muchas veces cuando acaban, dice, hemos ganado, guerra, sí, pero sin la palabra. ¿Has ganado? ¿Qué has ganado? Si seguramente muchas familias se han quedado sin esta persona, que era su padre, su marido, su hermano. La verdad es que sí. De hecho, los historiadores ahora, en la actualidad, le dan casi más importancia a los microrelatos, a las microguerras, a los micropasajes que ocurrieron en las guerras. La guerra, no sé, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Civil Española, en su conjunto, ¿qué pasó? Pues que un bando declaró la guerra, este tuvo más potencial armamentístico o supo plantear una estrategia mejor y ganó. Hasta ahí llega lo que sería la guerra, o sea, lo que se cuenta de cualquier guerra. Pero las microhistorias, esos microrelatos, es realmente lo trágico. Y lo trágico que después, que había un señor que realmente la guerra le importaba 3 pepinos, que no sabía ni qué se jugaba en la guerra, pero que lo atacaba ahí, claro, y murió. Entonces, eso es lo realmente, yo pienso ahora, que es lo más trágico. Eso es lo más trágico. Vamos a ir terminando, como te he comentado, vamos a hacer 2 preguntitas. Una que está relacionada directamente, lo hemos comentado al principio, los premios, y luego hablaremos de ti, los premios. Tú has ganado bastantes premios y imagino que bueno, con el tiempo pues seguirás ganando muchos más y demás. Siempre le pregunto a la gente, ya no el valor de los premios a nivel personal, pues imagino que cada uno me responde, pues sí, es un reconocimiento, es una forma de tal, pero ¿sirven los premios? Es decir, ¿se han convertido los premios en algo que puede llegar a encumbrar a alguien hasta el punto de ser más reconocido y más valorado por el hecho de, es que ha ganado tantos premios o no? O simplemente... Eso es un poquito como cuando me preguntabas por los críticos literarios. Entonces he empezado la respuesta diciendo que si tengo que ser políticamente correcto, diré que los premios son buenos, que siempre son buenos porque es un reconocimiento a tu obra y es un reconocimiento pues que a todos nos gusta, pues que sea en el ámbito que sea, pues nos peguen esa palmadita en la espalda y diga, bueno, pues tu obra, tu poesía, tu novela, tu escultura, tu cuadro es algo impresionante, algo que realmente merece pasar a la historia y que bueno, pues ahí estás tú y tu obra para siempre y para todas las generaciones venideras. Pero siendo políticamente incorrecto, como me has dicho antes, soberanamente incorrecto, que fuera, los premios
hay que saber entenderlos y hay que saber qué premios y de qué manera. Hay premios que realmente lo da cualquier asociación, cualquier entidad más o menos grande o más o menos pequeña, y ahí igual sí que puedes valorar que haya un poco más de seriedad, por decirlo de alguna forma. Pero hay premios, y algunos premios muy famosos y muy grandes, que están, no voy a decir la palabra tango, ya lo he dicho, bueno, pero sí. De hecho, que está muy cercano sin a ir algo. muy lejos, en un evento en el que estuve no hace mucho, el propio poeta que estaba en el escenario comentó el mismo alguna circunstancia similar, aún a pesar de que él también ha formado parte de jurados y demás. Claro. De hecho, hay un premio muy reconocido en el que hay un ganador y un finalista, en el que dicen las lenguas de doble filo, como decía la poesía, que realmente el ganador es el finalista. Y el ganador es el que políticamente es correcto que ese año gane, porque va a vender muchos libros y va a ganar mucho dinero a la editorial. Entonces los premios hay que saber entenderlos, siempre es bueno. Yo, como decías, he ganado entre premios literarios y premios a teatro, que también tengo un premio de teatro, y los reconocimientos, digamos, personales, o que son galardones y medallitas y tal, tengo sobre los 30 o más o menos. Eso pues, eso es un gozo. 30 premios no son pocos, Sí, es un gozo, sí, exacto, es un gozo. Y siempre que se te quede la palmadita, pues está muy bien, está bien. Pero hay que saber entender su decía porque tener un premio no te garantiza que tu obra sea buena. No te garantiza que realmente en un momento dado, sin decir que hay ningún tipo de manipulación, o sea, haciéndolo todo bien y pensando que ese premio está dado correctamente, te garantiza de que ese jurado que había en ese momento está predispuesto para leer tu obra, entenderla y calificarla. De hecho, hay novelas, hay premios que no me lo han premiado a la primera, sino que lo he enviado a un premio, al que sea, no ganó, y luego cuando ya pude enviarlo al siguiente, porque tienes que esperar ya que lo he enviado a otro, no ganó y a lo mejor a un tercero ha ganado. Sí. ¿Qué quiere decir? Esa novela era mejor la tercera vez que la envié. No, da igual que cuando la envié por primera vez. Lo que quiere decir es que la primera vez los señoras que habían en el jurado no supieron entender la novela, o no les llegó la novela, o la novela no les pareció bien y no la premiaron. Y la tercera vez, pues los señores que habían en el jurado, pues o sí que la entendieron mejor, o era la novela que estaban esperando, y fue como cuando se alinean las estrellas. O sea, esas personas estaban esperando esa novela con ese contenido. El momento oportuno, el lugar adecuado. Exacto, y que me toca a mí. Esto suponiendo que todo vaya bien y que sea un premio bien entregado y que no haya ningún tipo de manipulación. Eso haciéndolo así. Pero luego sí que está, y no es que yo lo diga, sino que es algo, vamos, que cualquier persona... No que sea Vox Populi casi. Casi cualquier persona que está metido en temas de esto, da igual que sea un premio de diario o un premio de pintura, sabe que llega un momento dado que, como decíamos antes también, que si el activismo y tal está a la orden del día, y que a lo mejor yo te voy a premiar a ti o te voy a pegar unos bufoncitos, pero que sabes que luego pues una mano lava la otra y te en la cara. Pues sí. En fin, bueno, lo dejaremos ahí. En este caso vamos a terminar ya con tenemos un visitante, con una pregunta más personal. Vamos a ver, separándote, ya sé que lo hemos comentado, es difícil, pero separando al escritor, la persona, Juan Benito Rodríguez Manzanares. ¿Se puede ver a sí mismo desde fuera, viendo al escritor, al poeta, al creador? ¿Se puede ver después de todo el tiempo, después de toda la vida que has pasado, después de todas las peripecias? ¿Te puedes ver desde fuera y verte y decir, la persona que fui en su momento, que nacía con las ideas creadoras, a la que soy ahora, qué diferencia hay? ¿Cómo me siento? ¿Y hacia dónde voy? ¿Hacia dónde va esta persona? ¿Hacia dónde va Juan Benito ahora mismo? Sí que se puede ver, sí que lo veo, y todas las personas deben de poder verlo, porque eso es la autocrítica, y si tú no tienes autocrítica, también van encaminado, pues va simplemente la deriva que te manda tu ego y pues eliminado. Entonces tú tienes que verte también desde afuera y decir, bueno, pues yo he acabado con lo que te decía antes, yo he acabado el poemario, yo sé que las 70 poesías no son buenas, pero que bueno, pues esta también tengo que ponerla, y esta pues tiene un valor, esta tiene mejor,
y uno tiene que saber también lo que hace, y tiene que saber que, bueno, pues en el camino que llevo transcurrido, cuando yo empecé hace 20 años, pues leo ahora y digo, joder, lo que yo hacía hace 20 años, ¿no? Pues, y ahora he mejorado, o pienso yo que he mejorado, y tienes que ir un poco también valorando lo que has hecho, valorando tus logros, sabiendo que has ido logrando cosas, porque si no has ido logrando nada, pues tampoco tienes más que valorar. Pero tienes que saber eso, pues saber desde fuera, como dices, mirarte y decir, bueno, pues desde que empecé esto lo he corregido, aquello no lo he corregido, esto me ha gustado, esto tengo que abandonarlo, esto tengo que seguir, tengo que buscar ese otro camino, y eso tienes que saber hacerlo sí o sí. Y como decía, ya no solamente en el ámbito creador, sino en cualquier sitio. O sea, un simple mecánico no puede quedarse siempre en la verdad del tornillo, porque llegan las nuevas tecnologías empujando, y si no te adaptas a las nuevas tecnologías, pues te has quedado también un poquito sin trabajo, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene que saber hacerlo, y yo lo hago, y muy a menudo. A veces a lo mejor diríamos que demasiado a menudo, porque tampoco puedes estar siendo demasiado crítico contigo, porque al final tampoco avanza, ¿no? Pero yo sí que suelo hacerlo y bastante a menudo intento ir corrigiéndome. ¿Y dónde voy? A mí me gustaría llegar, pues como decía en la película Toy Story, el Buzz Lightyear, hasta el infinito más allá. Pues una propuesta bastante difícil, ¿no? Es como el infinito más allá, o sea, es una meta de estas así. Pero eso es algo complejo, y que igual llegará o no llegará, porque hay muchas cosas que influyen en que uno puede llegar a estar donde quiera. Vamos a terminar escuchando otra de tus textos, poesías, lo que tú quieras. Terminamos así, en este viaje, en esta entrevista, en este encuentro contigo. Nos has hablado de Mistium, nos has hablado de ti, hemos dado un poco un paseo así, un poco por tu universo, y la gente que le interese Mistium pues ya sabe también. Está en Facebook y forma parte de él. Pues cuando quieras, si quieres terminar con... Bueno, pues voy a terminar con una poesía en cuartetos decasílabos que se llama Epitafio. Siento los años como una losa, aplastando mi ego y mi esperanza, aunque riego con un buen crianza las flores que surgen de mi fosa, ya que gracias al tiempo vivido y a mi condición de octogenario, sin pudor incluyo en mi sumario el refrán que empieza: lo comido, ahora de nadie espero nada, y de mí nada ninguno espere. Es más, deseo que nadie altere mi estilo de vida enamorada. Y ahora me debo ir despidiendo, pues mi buen crianza se termina. Y como el corazón no camina, pienso que me debo estar muriendo. Bueno, terminamos aquí. En este caso es el poema el que lo dice, ¿no? Gracias por irnos. Perfecto, pues nada, gracias. Juan. A ti, Juan. A partir de ahora, ya sabes, vamos a seguir. Bueno, yo sigo Mistium siempre, está intentando ver las novedades, y sobre todo, pues Juan Benito con sus creaciones, porque imagino que esto del JB es al principio de, como dice, al principio de una gran amistad, al principio de algo. Igual te sientes más creador de alguna cosilla más, o te dedicas, simplemente vas a dedicarte ya. No pienso que cree ninguna estrofa nueva o ningún poema estrófico nuevo. Pienso, o sea, lo que está en mi ánimo es promocionar todo lo que pueda la rima JB, y no escamparme en 6, 7, 8, sino centrarme, y que si puede ser llegue a toda la comunidad de poetas, y si no puede ser, pues no, pues podamos llegar. Pero Perfecto. Bueno, si queremos, muchas gracias, Juan. Gracias, Juan.